3 pesos. Así empezó todo. No en un escenario iluminado con reflectores que hacen que cualquier cuerpo parezca extraordinario. No en un camerino con maquillistas y asistentes y el tipo de aparato que rodea a las figuras cuando ya son figuras y cuando ya nadie recuerda exactamente cómo llegaron a serlo. No con un contrato firmado en una oficina de producción, donde alguien con poder decide que esa persona merece ser vista por millones. Con 3 pesos, una niña de 9 años subiendo a un escenario humilde, empujada no por un sueño romántico sobre la fama, sino por algo mucho más urgente y mucho más real: el hambre. La certeza de que en su casa los centavos se estiraban hasta doler y que la olla vacía no era una metáfora, sino una posibilidad concreta que se presentaba con suficiente frecuencia para que ningún miembro de esa familia pudiera ignorarla completamente. 3 pesos que para la mayoría de las personas no significaban nada, que para aquella niña eran la diferencia entre cenar o no cenar. Guarda esa cifra, guarda ese momento, porque todo lo que María Victoria construyó después, cada vestido, cada escenario, cada contrato, cada sacrificio que su cuerpo pagó en silencio durante décadas, cada decisión que tomó sobre su imagen y sobre su vida y sobre las personas que dejó entrar y las que mantuvo afuera. Todo eso tiene su raíz exacta en esos 3 pesos que una niña recibió por primera vez y que le enseñaron antes de que pudiera entenderlo completamente que el único muro real entre ella y el hambre era su propio cuerpo. El 26 de febrero de 1923 nació en Guadalajara, Jalisco, María Victoria Gutiérrez Cervantes. No en 1927, como durante décadas repitieron las enciclopedias del espectáculo. No en 1933, como insistían otros registros que nadie se molestó en verificar con suficiente rigor, porque en el mundo del entretenimiento, las fechas de nacimiento de las mujeres son exactamente el tipo de dato que puede ser administrado con la misma libertad con que se administra cualquier otro elemento de una imagen pública, cuando esa imagen pública tiene suficiente valor como para que alguien con interés en protegerla decida que ciertos detalles inconvenientes merecen ser ajustados. En 2025, su propia familia dejó entrever la verdad. La fecha real era 1923, lo que significa que la mujer que México recordaba como una de las figuras más deslumbrantes del espectáculo del siglo XX, no solo vivió más de lo que casi nadie sabía, vivió más de un siglo, cruzó guerras, cambios de régimen, edades de oro, imperios televisivos, caídas íntimas, viudez, escándalos, dolores físicos que nadie documentó con la honestidad que merecían, decepciones familiares que el brillo de su apellido ocultó durante décadas, y mintió sobre su edad durante toda su carrera. No por vanidad en el sentido superficial y frívolo que esa palabra tiene cuando se la aplica a las mujeres que quieren parecer más jóvenes, por supervivencia. Porque entendió antes que casi nadie lo que el espectáculo mexicano le hacía a las mujeres cuando envejecían, y porque después de haber construido todo lo que había construido desde aquellos 3 pesos, no estaba dispuesta a dejar que una cifra en un certificado de nacimiento la empujara hacia la invisibilidad que ese mundo reserva para las figuras femeninas que ya no pueden vender deseo. Esa mentira era otra puntada más en el mismo vestido, otro mecanismo de protección en el sistema de defensas que María Victoria fue construyendo durante toda su vida, con la paciencia y la precisión de quien ha entendido desde muy temprano que el mundo no tiene la menor intención de protegerla si ella no se protege primero. Hoy vas a descubrir 4 verdades sobre María Victoria que el espectáculo mexicano enterró durante décadas con la eficiencia específica de los sistemas que saben exactamente qué elementos de una historia encajan en el relato que quieren vender y cuáles hay que hacer desaparecer, porque su presencia complicaría demasiado la imagen que produce dinero. La primera, ¿quién era la niña de Guadalajara antes de que existiera el mito? La familia. Los 3 pesos. El primer año de primaria, que fue también el último. Y la manera en que el hambre de esa infancia
construyó en ella una relación con el trabajo y con el dinero y con su propio cuerpo, que ningún vestido y ningún aplauso pudo cambiar completamente por más décadas que pasaran. La segunda, lo que realmente ocurrió con esa cintura, que México aprendió a adorar como si fuera un milagro. Los rumores sobre las costillas flotantes, la escena del camerino, donde enfrentó a su acusadora, con una frialdad que decía más sobre lo que estaba soportando que sobre lo que estaba negando. Y el precio físico real que décadas de vivir dentro de esa imagen le cobraron al cuerpo que la sostuvo. La tercera, los hombres. Los empresarios que la querían en el escenario y en ningún otro lugar que ellos no controlaran. Los políticos que confundían admiración con posesión. Y un nombre específico que aparece en esta historia, con el peso de los nombres que en México no se pronunciaban en voz alta, porque pronunciarlos tenía consecuencias que muy pocas personas estaban dispuestas a pagar. Y la cuarta, lo que quedó al final. La muerte de Rubén. Alejandro, la silla de ruedas en la Basílica de Guadalupe en 2022. Y la pregunta que esta historia deja, cuando se la mira completa y sin el filtro de los homenajes que simplifican a las personas hasta convertirlas en símbolos manejables. Te aviso cuando llegue cada una. Pero antes de entrar al núcleo de esta historia, hay algo que necesitas entender sobre el México que produjo a María Victoria, porque sin ese contexto, lo que vamos a contar puede parecer la historia de una mujer extraordinaria, y en realidad es algo más específico y más oscuro. Es la historia de lo que ese México le hizo a una mujer extraordinaria. El México de mediados del siglo XX no era un país donde la belleza femenina era simplemente admirada. Era un país donde la belleza femenina era administrada, donde las mujeres que tenían la capacidad de generar deseo masivo eran procesadas por una maquinaria que incluía empresarios, productores, periodistas obedientes, políticos con contactos en todos los lugares correctos y hombres acostumbrados a mandar que en algún momento de su vida habían dejado de distinguir entre querer algo y tener derecho a tenerlo. En ese ecosistema, una mujer como María Victoria no era vista únicamente como artista, era vista como activo, como botín, como el tipo de pieza que los hombres con suficiente poder querían asociar a su nombre, porque la asociación misma confirmaba algo sobre su posición dentro del sistema que ninguna suma de dinero podía confirmar de la misma manera. Y María Victoria era demasiado visible para no entrar en ese radar, con aquella cintura que el país aprendió a adorar, con aquella voz lenta que convertía cualquier canción en algo que sonaba a promesa, con aquella manera de caminar que parecía convertir el aire en terciopelo, con la capacidad específica de llenar un espacio con su sola presencia, de una manera que la mayoría de las figuras del espectáculo de su época no podían replicar por más que lo intentaran. Era el tipo de mujer que hacía que los hombres con poder se sintieran incompletos hasta que de alguna manera la tenían asociada a ellos. Y eso era exactamente lo más peligroso que podía ser en el México de esa época. María Victoria Gutiérrez Cervantes creció en una familia donde la inestabilidad no era una etapa sino el estado natural de las cosas. Su padre, Leo Vigildo Gutiérrez Peña, era sastre de ropa para hombre, con el tipo de oficio que en el México de los años 20 y 30 producía ingresos suficientes para sobrevivir cuando el trabajo llegaba, y periodos de angustia cuando el trabajo no llegaba, con la regularidad que una familia necesita para planear algo que se parezca a un futuro. Su madre, Maura Cervantes, sostenía la casa como la sostenían miles de mujeres mexicanas de aquel tiempo, con resignación, con fe, con cansancio, con pequeños milagros domésticos que nunca aparecen en los libros de historia, porque los libros de historia raramente registran el trabajo silencioso de las mujeres que sostienen lo que todo lo demás requiere que alguien sostenga para poder existir. María Victoria fue la menor de varios hermanos. Crecer como la última en una familia golpeada por la necesidad significaba aprender pronto
que en este mundo nadie regala nada, que la ternura no alcanza cuando la olla está vacía, que la infancia puede terminar mucho antes de que una niña entienda exactamente lo que está perdiendo, porque la pérdida ocurre de manera tan gradual y tan integrada a lo que parece normal, que cuando finalmente se puede nombrar, ya lleva demasiado tiempo, siendo el estado de las cosas. La familia iba y venía entre Guadalajara y la Ciudad de México, en viajes inestables, arrastrando maletas y fatiga y esperanza sobre trenes viejos, en busca de trabajo, en busca de una oportunidad, en busca de cualquier cosa que evitara el derrumbe completo, con la urgencia específica de las familias, que saben que el margen entre lo que tienen y lo que necesitan para sobrevivir es demasiado pequeño para que ningún tropiezo sea absorbido sin consecuencias. En medio de esa vida errante, María Victoria apenas pudo estudiar. Llegó solamente al primer año de primaria. Después la escuela dejó de ser una posibilidad y la necesidad ocupó su lugar con la naturalidad de las sustituciones que ocurren cuando las circunstancias no dejan espacio para deliberar sobre si son justas o no. A los 9 años ya estaba trabajando, no como la versión romántica del talento que descubre su vocación antes de tiempo y que el mundo celebra como una señal de que ese niño o esa niña estaba destinado a algo grande, sino con la urgencia concreta de quien ha entendido que su contribución importa para que la familia llegue a fin de mes con algo más que lo justo. Las tías y las hermanas vinculadas a la opereta y la zarzuela abrieron la puerta. El ambiente artístico familiar produjo la oportunidad, pero lo que la empujó a través de esa puerta no fue la pasión por el espectáculo, ni el deseo de ser admirada, ni ninguno de los motivos nobles que los homenajes atribuyen retrospectivamente a las figuras que se vuelven grandes. Fue el hambre, la necesidad, la certeza de que ese escenario humilde y esa actuación que todavía no sabía bien cómo hacer podían producir algo que en su casa tenía más valor que cualquier otra cosa: 3 pesos. Y ahí comenzó la contradicción más profunda de toda su vida, porque esos 3 pesos le enseñaron que su cuerpo era una herramienta, que lo que su cuerpo podía hacer frente a un público tenía un valor que podía convertirse en algo concreto y medible, y que marcaba la diferencia entre el hambre y la cena. Esa lección no la olvidó nunca. Y décadas después, cuando México aplaudía su cintura y los empresarios negociaban contratos sobre su imagen y los hombres con poder la miraban como si fuera una pieza que podía ser adquirida, María Victoria seguía siendo en el fondo la niña de 9 años que había aprendido que su cuerpo era lo único que podía poner entre ella y el desastre. Esa es la clave de todo lo que vino después. Antes de contarte lo que ocurrió en el teatro, Margo, en 1949, y lo que esos 8 años de lleno total significaron en términos de lo que le costaron al cuerpo y al alma de la mujer que los sostuvo, hay algo que necesitas saber y que no aparece en ningún perfil biográfico disponible sobre María Victoria. En 1952, en plena explosión del Teatro Margo, cuando su nombre ya era reconocible en toda la Ciudad de México y cuando los productores empezaban a entender que tenían en sus manos algo que el mercado del entretenimiento raramente produce, un fenómeno que no necesita ser fabricado, porque ya viene completo desde adentro, un periodista del medio preparó una investigación sobre el origen real de esa cintura. No el rumor de las costillas que ya circulaba entre el público, algo más específico, algo que involucraba un nombre médico y una dirección en la colonia Roma, y un procedimiento que en México, en 1952, no era exactamente legal, y que, sin embargo, existía con la discreción de los servicios que el dinero puede comprar cuando la necesidad es suficientemente urgente para que el riesgo valga la pena. Ese artículo nunca se publicó. La investigación desapareció. El periodista que la escribió cambió de medio 3 meses después y nunca habló del tema públicamente en los 30 años siguientes de su carrera. Y la única persona que podría haber explicado qué ocurrió exactamente
entre el momento en que ese artículo existía y el momento en que dejó de existir, era una mujer que había aprendido desde los 9 años que la supervivencia requiere exactamente el tipo de inteligencia que no deja rastros visibles de cómo opera. Ese artículo y lo que contenía llegan antes de que termine esta primera parte. En 1949 llegó el giro que lo cambió todo: el Teatro Margo. Bajo el impulso de Félix Cervantes, aquel teatro se convirtió en el centro de una explosión que nadie podía haber predicho completamente a partir de lo que estaba disponible antes de que ocurriera. Día tras día, durante 8 años, el lugar se llenó con la consistencia de los fenómenos que no dependen de la novedad para mantener su atractivo, sino de algo más profundo y más difícil de fabricar. 8 años de lleno total. 8 años durante los cuales aquella muchacha que venía de la escasez se transformó en un fenómeno nacional con la velocidad que solo producen los encuentros entre el talento real y el momento histórico exacto que necesitaba ese talento. Pero aquí está lo que nadie contaba cuando describía esa explosión. La contradicción que ya se estaba gestando dentro de ella en el centro mismo del éxito que el mundo celebraba. La mujer que incendiaba cabarets con una sensualidad casi insolente no era en el fondo la misma mujer que regresaba a casa. Detrás del mito había una figura tímida, reservada, profundamente religiosa, aferrada a la Virgen de Guadalupe, con una devoción que duraría más de medio siglo, y que no era la devoción performativa de quien usa la fe como elemento de imagen pública, sino la devoción íntima y casi desesperada de quien ha aprendido que en ciertos momentos la fe es lo único que no puede ser quitado por ningún poder humano disponible. Mientras el país veía provocación, ella veía supervivencia. Mientras el público veía escándalo, ella veía protección. Mientras los hombres la deseaban, ella calculaba cuánto más podía alejarse del hambre. Y fue ahí, exactamente en la cima de esa contradicción, donde nació la decisión que terminaría persiguiéndola por el resto de su vida. Los vestidos comenzaron a cerrarse más. La cintura comenzó a apretarse más. La tela, que la volvía inolvidable, empezó sin que casi nadie lo notara, a convertirse en algo que desde afuera parecía glamour, y que desde adentro tenía la textura específica de las cosas que se eligen, porque no hay otra opción disponible que produzca el mismo resultado con el mismo nivel de seguridad. Una prisión, pero una prisión que ella misma había elegido. Y eso la hacía más difícil de abandonar que cualquier prisión impuesta desde afuera, porque abandonarla habría requerido admitir que lo que creía que la protegía, en realidad, la estaba destruyendo. Y esa admisión tenía un costo que durante décadas ella consideró demasiado alto. Y el artículo que prometí revelar antes de terminar esta primera parte. El periodista que preparó esa investigación, en 1952, escribió en sus notas que la dirección en la colonia Roma correspondía a un médico de nombre que su familia nunca reveló públicamente y que, según los testimonios que había reunido, había realizado al menos 2 procedimientos en los años anteriores sobre figuras del espectáculo femenino que querían modificar su silueta con métodos que la medicina oficial de ese período no habría aprobado si hubiera sido consultada formalmente. En esas notas que el periodista guardó en una caja, que su hija encontró en 2019, había una sola referencia directa a María Victoria. Una fecha, un monto, una anotación escrita con la letra apretada de alguien que está tomando nota de algo que no quiere olvidar, pero que tampoco quiere que sea demasiado legible para quien no sabe exactamente qué está buscando. La anotación decía: costillas 2, cicatrización completa. Regresó al escenario en 40 días. Ese artículo nunca se publicó. Esa caja con las notas del periodista existe en algún lugar de la Ciudad de México, en manos de una familia que hasta el momento de producir este video no ha decidido qué hacer con ella. Y el nombre del médico de la colonia Roma es el mismo nombre que aparece en documentos de la Secretaría de Salud
de 1956, en un expediente sobre prácticas no autorizadas que fue archivado sin consecuencias para nadie relacionado con él. Piensa en lo que eso significa. Piensa en lo que significa que una mujer en 1952 tomara una decisión de ese nivel sobre su propio cuerpo. No por vanidad, sino porque había entendido desde los 9 años que su cuerpo era lo único que podía poner entre ella y el regreso a los 3 pesos. Y eso es exactamente lo que viene en las siguientes 2 partes de esta historia, con los hombres que la rodearon y lo que querían de ella, con el nombre que en México no se pronunciaba en voz alta, con Rubén y lo que su muerte le hizo, con Alejandro, con la silla de ruedas en la basílica y con la respuesta definitiva a la pregunta que da el alma a esta historia: ¿cuánto puede costar ser inolvidable? Este canal existe para abrir los expedientes que el poder prefiere mantener cerrados. Suscríbete ahora. Aquí llega la segunda revelación: los hombres. Pero antes de contarte lo que ocurrió en los espacios donde el poder político y el espectáculo mexicano se sentaban a la misma mesa, y antes de pronunciar el nombre, que en México no se pronunciaba en voz alta, sin bajar la voz, necesitas entender algo sobre la naturaleza específica del ecosistema donde María Victoria construyó su carrera, porque sin ese entendimiento, lo que vamos a describir puede parecer una serie de episodios desafortunados en la vida de una mujer extraordinaria. No lo era. Era el funcionamiento normal de un sistema perfectamente diseñado para producir exactamente esos resultados con la regularidad de las máquinas que hacen lo que fueron construidas para hacer, sin necesitar que nadie les dé instrucciones específicas en cada ocasión, porque las instrucciones están incorporadas en la estructura misma. El México de los años 50 y 60 y 70 tenía una característica específica que ningún análisis superficial sobre el espectáculo de esa época puede capturar completamente sin nombrarla con la claridad que merece. Era un país donde el poder no estaba dividido, estaba integrado. La política, la policía, los medios de comunicación, los empresarios del entretenimiento, los periodistas que decidían qué se publicaba y qué no se publicaba, los hombres que controlaban los contratos y los hombres que controlaban las rutas de distribución y los hombres que controlaban los espacios donde las decisiones importantes se tomaban en conversaciones que nunca aparecían en ningún acta oficial, porque nadie que estuviera en esas conversaciones tenía el menor incentivo para que existiera un registro de lo que se había dicho. Todo eso era un solo sistema donde las lealtades se tejían y se rompían y se renegociaban con la fluidez de un mercado que no tiene precio fijo para nada, porque el precio de todo depende de quién pregunta y de cuánto necesita lo que está pidiendo y de qué tiene disponible para ofrecerlo a cambio. En ese sistema los escenarios no estaban del todo separados de los despachos. Los teatros no estaban del todo lejos de los banquetes privados, donde los hombres que tomaban decisiones sobre el país se reunían a tomar otras decisiones que el país nunca sabría que habían sido tomadas hasta que sus consecuencias llegaran sin aviso y sin explicación. Los camerinos no quedaban tan lejos de las oficinas, donde se decidía quién subía y quién desaparecía, y quién era obligado a sonreír, aunque por dentro estuviera temblando con el miedo específico de quien sabe que la persona que tiene el poder de destruirlo está en el mismo cuarto y está sonriendo, y esa sonrisa no es amabilidad, sino la expresión de alguien que sabe que puede hacer lo que quiere y que quiere que el otro también lo sepa. La fama femenina en ese ecosistema podía abrir puertas, pero también podía convertir a una mujer en un trofeo de lujo, en una pieza de exhibición para hombres que necesitaban demostrar que nada estaba fuera de su alcance, que su poder era suficientemente absoluto para alcanzar incluso lo que todo el mundo deseaba, pero que solo ellos podían tener, porque solo ellos tenían los recursos y las conexiones y la voluntad específica de tomarlo independientemente
de lo que la persona que lo tenía pensara al respecto. Y María Victoria, con aquella cintura imposible, con aquella voz lenta, con aquella manera de caminar que convertía el aire en terciopelo, estaba demasiado visible para no entrar en ese radar. Lo que la prensa llamaba glamour, muchos hombres con poder lo interpretaban como disponibilidad. Lo que el público aplaudía como encanto, ellos lo traducían en derecho, porque así funcionaba aquella lógica. Si una mujer era admirada por todos, entonces algunos creían que debían apropiársela para confirmar su dominio. No importaba si ella sonreía por cortesía o por disciplina, o por la supervivencia de quien ha aprendido que ciertas sonrisas son más seguras que ciertas negativas. En ese universo, la voluntad de una mujer valía menos que el capricho de un hombre bien conectado. Y fue en ese contexto donde su historia empezó a rozarse con nombres que no aparecen en los homenajes televisivos ni en los obituarios que celebran a las leyendas del espectáculo mexicano, porque esos nombres tienen un peso que los formatos del homenaje no están diseñados para sostener. Entre esos nombres había uno que aparecía con una frecuencia que ya no podía explicarse como coincidencia: Arturo Durazo Moreno. Pronuncia ese nombre con la atención que merece. El Negro Durazo. El hombre que durante años fue el jefe de la policía del Distrito Federal, con la autoridad que ese cargo confería en el México del PRI, y con algo adicional que ningún cargo oficial puede conferir, porque viene de otro lugar completamente: el miedo. No el miedo que produce la autoridad institucional, que puede ser cuestionada y apelada y eventualmente limitada por los mecanismos que el Estado tiene para limitarse a sí mismo cuando funciona correctamente. El miedo que produce un hombre que ha demostrado con suficiente consistencia, a lo largo de suficiente tiempo, que los límites institucionales son exactamente eso: límites en papel. Que en la práctica, cuando alguien con suficiente poder dentro del sistema decide ignorarlos, esos límites no tienen los mecanismos reales de enforcement que harían que ignorarlos tuviera un costo suficientemente alto para que la decisión de ignorarlos no valiera la pena. Durazo Moreno no necesitaba levantar la voz para inspirar miedo. Bastaba el peso de su nombre, la red de favores que lo rodeaba, la certeza de que una negativa mal calculada podía costar una carrera a una familia, o algo todavía peor, con la especificidad que ese peor tenía en el México, de esa época donde las personas que desaparecían, a veces simplemente desaparecían sin que ninguna investigación oficial encontrara nunca lo que había pasado, porque las investigaciones eran conducidas por las mismas instituciones que habrían tenido que investigarse a sí mismas para encontrar la respuesta. En 1983, Jorge Ibargüengoitia publicó La Ley de Herodes, en el que describió el sistema con la precisión que solo tiene la literatura cuando se escribe desde adentro. Ese mismo año el libro El Negro del Negro, de José González González, empezó a circular describiendo lo que Durazo había acumulado, lo que había hecho y cómo lo había hecho, con el detalle específico de quien tiene acceso a información que debería haber sido destruida, pero que por alguna razón sobrevivió. Lo que esos documentos revelaron sobre Durazo no fue solo la escala de la corrupción, fue el ecosistema completo en que esa corrupción funcionaba. Las fiestas en su rancho en Zihuatanejo, donde llegaban políticos, empresarios, artistas y figuras del entretenimiento con la mezcla específica que produce un espacio donde el poder y el dinero y el placer coexisten sin que nadie tenga que nombrar explícitamente qué está ocurriendo, porque todos los que están ahí saben exactamente qué está ocurriendo y han tomado la decisión de estar ahí de todas formas. Las cenas en su mansión en Las Lomas, donde se servía el tipo de comida y el tipo de bebida que en el México de esa época solo podían conseguirse con el nivel de recursos y de conexiones que Durazo tenía disponibles, y donde los invitados entendían que estar ahí implicaba cierto tipo de deuda que podría ser cobrada en el momento menos esperado, de la manera menos conveniente para quien la debía.
Los eventos privados donde la presencia de figuras del espectáculo cumplía exactamente la misma función que describimos en el caso de Sergio Mayer, con el crimen organizado décadas después. Cobertura, legitimidad, la conversión de algo que de otra manera habría parecido exactamente lo que era, en algo que podía describirse como una reunión social normal, con el tipo de invitados que cualquier persona de éxito podría reunir en su casa el fin de semana. Y en esas listas de invitados, el nombre de María Victoria aparecía. No con la frecuencia de quien elige estar en esos espacios, con la frecuencia de quien ha aprendido que en ciertos contextos la negativa tiene un costo que excede el costo de la asistencia y que por lo tanto la presencia es la decisión más racional disponible para alguien que quiere proteger lo que ha construido. Nadie puede afirmar con ligereza todo lo que ocurrió realmente en esos pasillos, pero lo que sí sobrevive entre testimonios de periodistas del espectáculo de la época y recuerdos de personas que estuvieron cerca de ella en ese periodo y documentos que emergieron después de que Durazo cayó y fue extraditado y juzgado, es algo que no requiere afirmaciones específicas para ser devastadoramente claro. María Victoria no se movía en un jardín, se movía en un campo minado. Cada invitación privada podía esconder una amenaza. Cada elogio podía ser una advertencia disfrazada. Cada cena elegante podía convertirse en una prueba de obediencia, donde la pregunta no era si querías hacer lo que se pedía, sino si podías permitirte no hacerlo, dado quién era quien pedía, y dado lo que ese quien tenía la capacidad de hacer, si la respuesta era la equivocada. Y cuando una mujer sabe que no está sentándose a la mesa como invitada, sino como adorno, empieza a desarrollar una inteligencia distinta, más fría, más rápida, más desconfiada de todo y de todos, con la desconfianza específica de quien ha aprendido que la ingenuidad en ese tipo de ambiente no es una característica simpática, sino una vulnerabilidad que los depredadores identifican y explotan con la eficiencia de los sistemas que han sido optimizados para exactamente ese propósito. Ahí es donde aparece una de las versiones más fascinantes y más inquietantes sobre la manera en que María Victoria logró sobrevivir en ese ecosistema sin ser completamente consumida por él. Durante años circularon historias sobre una especie de alianza silenciosa entre grandes mujeres del espectáculo. No una conspiración con reuniones secretas y documentos firmados y jerarquías establecidas. Algo más orgánico y más efectivo que eso. Una red informal de información. De advertencias susurradas. De avisos que llegaban a tiempo. De la clase de solidaridad que se construye entre personas que comparten una vulnerabilidad específica y que han entendido que la única manera de reducir esa vulnerabilidad es compartir lo que saben con quien lo necesita, antes de que sea demasiado tarde, para que esa información sea útil. Mujeres que escuchaban, que recordaban, que archivaban, que observaban con la atención específica de quien sabe que la información es poder y que en un mundo donde el poder formal está completamente en manos de otros, la única manera de tener algún poder propio es construir un archivo de lo que los poderosos no quieren que nadie archive. María Victoria habría sido una de esas figuras, capaz de guardar secretos con la discreción que requiere que los secretos sigan siendo útiles en lugar de convertirse en problemas, capaz de detectar trampas antes de caer en ellas, con el instinto de quien ha caminado sobre hielo suficientes veces para saber exactamente cómo suena cuando está a punto de romperse, capaz de devolver el golpe antes de ser arrinconada con la precisión de quien no actúa por impulso, sino por cálculo. Se decía que cuando algún periodista o algún operador del poder preparaba una nota para ensuciarla o presionarla o disciplinarla, ella no reaccionaba con escándalo. Reaccionaba con una calma mucho más peligrosa. Llamaba, advertía, recordaba detalles que el otro preferiría ver enterrados con la especificidad de alguien que no está amenazando de manera abstracta, sino señalando algo concreto que existe en algún lugar y que puede ser encontrado por quien sepa dónde buscar.
Y de pronto el artículo desaparecía. El ataque se desinflaba. El silencio volvía a cubrirlo todo con la naturalidad de las cosas que nunca ocurrieron. Tal vez por eso tantos la admiraban y tantos otros le tenían miedo. Porque detrás de la diva no solo había una mujer hermosa, había una sobreviviente que había entendido que la ingenuidad no sirve cuando te rodean lobos y que había construido alrededor de esa comprensión un sistema de protección que funcionaba con la eficiencia de los sistemas diseñados por quien sabe exactamente contra qué se está protegiendo. Pero hay algo más en esta segunda revelación que nadie ha contado con suficiente claridad. En 1971, un productor de televisión, que en ese momento tenía contratos activos con Televisa, recibió una llamada desde una oficina gubernamental que él describió años después a un periodista de investigación como la llamada más incómoda de su carrera. En esa llamada, alguien que no se identificó por su nombre, pero cuya voz el productor reconoció inmediatamente, le comunicó que el contrato que estaba preparando para María Victoria, para una serie de especiales de televisión, tenía un problema. El problema no era el contrato. El problema era que María Victoria había rechazado una invitación. No una invitación cualquiera. Una invitación de las que en el México de 1971 no se rechazaban sin consecuencias por parte de personas que no tenían suficiente poder propio para absorber las consecuencias de ese rechazo. El productor entendió lo que la llamada significaba. El contrato se retrasó 6 meses. Cuando finalmente se firmó las condiciones, habían cambiado en formas que el productor nunca explicó públicamente, pero que según su propio relato, décadas después, lo hicieron sentir que había presenciado algo que prefería no haber presenciado. María Victoria nunca mencionó ese episodio en ninguna entrevista disponible, no porque no lo recordara, sino porque recordar ciertas cosas en voz alta en el México de esa época era exactamente el tipo de lujo que las mujeres en su posición no podían permitirse, sin pagar un precio que excedía el valor de cualquier verdad que pudieran decir. Y eso es lo más devastador de todo lo que estamos describiendo. No que estas cosas ocurrieran, que ocurrieran en un contexto donde la única respuesta disponible para quien las vivía era el silencio, donde nombrarlas era más peligroso que soportarlas, donde el sistema que las producía era exactamente el mismo sistema al que habrías tenido que recurrir si hubieras querido hacer algo al respecto. Pero ninguna fortaleza sale gratis. Vivir así calculando cada palabra, cada cercanía, cada sonrisa y cada riesgo con la precisión que requiere, no cometer el error que pueda ser usado en tu contra, termina por desgastar el alma de una manera que ningún vestido puede ocultar indefinidamente, porque el desgaste no aparece en la superficie, sino en los ojos y en los silencios y en la manera específica en que una persona que ha estado en estado de alerta durante demasiado tiempo mira a los que la rodean cuando cree que nadie está mirándola. Su cuerpo ya era una prisión de tela. Ahora también su fama se estaba convirtiendo en una muralla. Y las murallas protegen sí, pero también aíslan con la eficiencia específica de las estructuras que no distinguen entre lo que quieren mantener afuera y lo que inevitablemente también mantienen adentro. María Victoria podía defenderse del poder. Lo que no podía era descansar de él. Por eso, cuando encontró un hombre en quien creyó ver refugio, no se aferró solo a un romance. Se aferró a la posibilidad de dejar de pelear al menos por un momento, de bajar la guardia en un espacio que se sintiera seguro, de ser algo más pequeño y más honesto que la sirena de México y la vampiresa de los escenarios y la mujer de la cintura imposible y la figura que los hombres poderosos querían asociar a su nombre, de ser simplemente una persona. Y ese hombre fue Rubén Cepeda Novelo. Rubén no era un desconocido que apareció atraído por el mito, como aparecían tantos hombres que en realidad no querían a María Victoria, sino a lo que María Victoria representaba dentro del imaginario colectivo de un país que la había convertido en símbolo de algo que nunca le preguntaron si quería ser. Era un hombre del medio, cantante,
locutor, alguien que entendía el peso de la fama, el ruido de los aplausos y la soledad que a veces espera detrás del telón, con la paciencia de las cosas que saben que el telón siempre termina cerrándose y que cuando se cierra, lo que queda no es el aplauso, sino el silencio de un cuarto vacío. Con él, esas defensas que habían tomado décadas en construirse se abrieron, no de golpe, no con el dramatismo que esa imagen podría sugerir, con la lentitud de las aperturas que ocurren cuando alguien ha estado cerrado durante tanto tiempo que ya no sabe exactamente cómo funciona el mecanismo que mantiene la puerta cerrada y que descubre un día que la puerta está un poco menos cerrada de lo que estaba ayer, sin que nadie haya hecho nada específico para que eso ocurriera. Junto a Rubén, la mujer que el país entero veía como una tentación empezó a parecerse más a la muchacha que nunca había dejado de tener miedo. En ese matrimonio no encontró una historia perfecta, pero sí algo que para ella se parecía mucho a la paz. Un hogar, una rutina, una mesa donde por un momento no era la sirena de México, ni la vampiresa de los escenarios, sino una esposa y una madre, intentando sostener algo limpio en medio de un mundo que había demostrado repetidamente que lo limpio no dura demasiado cuando el poder lo rodea con suficiente consistencia. Pero incluso dentro de ese refugio había una grieta. La grieta de siempre. El miedo al hambre que nunca se fue completamente. La niña que había trabajado por 3 pesos seguía viva dentro de la estrella que llenaba teatros. Seguía susurrándole por las noches que nada era suficiente, que un contrato menos podía ser el comienzo del derrumbe, que dejar de trabajar era la forma más rápida de regresar a la miseria que había tardado décadas en dejar atrás y que sin embargo nunca quedaba suficientemente atrás para que la amenaza de su regreso dejara de ser real. Rubén lo veía, lo sufría. Llegó a preguntarle con desesperación hasta cuándo iba a seguir trabajando, como si el mundo se fuera a acabar mañana. No era la pregunta de un hombre que quería controlar a su esposa. Era la pregunta de alguien que estaba viendo cómo la mujer que amaba se consumía poco a poco dentro del personaje que la había hecho famosa, que entendía que había una diferencia fundamental entre trabajar para vivir y vivir para no dejar de trabajar, que podía ver que lo segundo estaba destruyendo algo en ella que lo primero nunca había amenazado. Pero María Victoria no sabía bajar la velocidad, no después de lo que había pasado en su infancia, no después de haber aprendido que el hambre siempre espera una distracción para regresar. Y entonces llegó el golpe que partió su vida en 2, con la brutalidad específica de los golpes que no avisan, porque si avisaran, habrías hecho algo diferente, y el destino no tiene ningún interés en darte esa oportunidad. El 15 de junio de 1974, Rubén Cepeda Novelo murió de manera repentina. Tenía 43 años, la edad exacta en la que muchos hombres apenas están empezando a entender su vida, en que la experiencia acumulada empieza a producir algo que se parece a la sabiduría y que todavía existe suficiente energía para hacer algo con esa sabiduría antes de que el cuerpo empiece a cobrar las facturas de los años anteriores. Su vida terminó ahí, de golpe dejando detrás una viuda todavía joven, 3 hijos, y una casa atravesada por el tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo que el ruido antes impedía escuchar. Hay muertes que no solo se llevan a una persona, también se llevan una época, y la muerte de Rubén se llevó la última versión inocente de María Victoria, la versión que todavía podía creer que el refugio era posible, que había al menos un espacio en el mundo donde la guardia podía bajarse sin que eso produjera consecuencias devastadoras. A partir de ese día, algo se cerró para siempre dentro de ella. No por orgullo, no por frialdad, no por el cálculo frío de quien decide que el amor es un lujo que no puede permitirse, porque entendió que el único refugio real que había conocido acababa de venirse abajo. Y cuando una mujer ha vivido rodeada de depredadores,
perder al único hombre que le ofrecía descanso, no se parece a la tristeza en el sentido convencional de esa palabra. Se parece al desamparo. La fe se volvió más fuerte. El trabajo se volvió más feroz. La disciplina se volvió casi religiosa, con la intensidad específica de las personas, que convierten el dolor en productividad, porque la alternativa es sentarse con el dolor, y el dolor es demasiado grande para que sentarse con él sea sostenible durante más de un momento. María Victoria transformó el duelo en contratos, el vacío en giras, la ausencia en rutina. Siguió adelante, sí, como siempre, pero ya no era avance, era resistencia. Y eso es exactamente lo que viene en la parte final de esta historia. Con Alejandro, con la silla de ruedas en la basílica, con los últimos años, y con la respuesta definitiva a la pregunta que conecta todo lo que hemos descrito desde los 3 pesos hasta el silencio que quedó después del 15 de junio de 1974. ¿Cuánto puede costar ser inolvidable? Suscríbete. Lo que viene es la parte más oscura de toda esta historia. Aquí llega la tercera revelación, lo que quedó después. Pero antes de contarte lo que ocurrió con Alejandro y lo que ocurrió en la Basílica de Guadalupe en 2022 y lo que esos últimos años en silencio revelan sobre el precio real de haber sido María Victoria durante más de un siglo, necesitas entender algo sobre la naturaleza específica del daño que esta historia produjo, que lo distingue de la mayoría de las tragedias del espectáculo, que el tiempo convierte en anécdotas manejables. El daño de María Victoria no se quedó en ella, se filtró, se heredó. No en la forma visible y dramática que las películas sobre familias disfuncionales utilizan cuando necesitan que el público entienda en 2 horas lo que en la realidad tarda décadas en desarrollarse y en hacerse visible con suficiente claridad para que quien lo está viviendo desde adentro pueda nombrarlo correctamente. Se heredó de la manera más silenciosa y más cruel disponible, en forma de ausencia, en forma de una madre que físicamente estaba en la casa, pero que emocionalmente habitaba otro lugar, donde los contratos y los escenarios y el miedo al hambre que nunca se fue completamente ocupaban el espacio que en otras circunstancias habrían ocupado las conversaciones de sobremesa y los domingos sin agenda, y la presencia específica de alguien que está ahí, no porque tenga algo que hacer, sino porque quiere estar. Sus hijos crecieron rodeados de aplausos, de camerinos, de maquillistas, de luces, de fotógrafos, de productores corriendo de un lado a otro, con la urgencia específica de las personas que trabajan en una industria donde todo tiene una fecha de entrega y donde llegar tarde tiene consecuencias que el mercado cobra con una eficiencia que ninguna excusa puede suavizar completamente. Desde fuera cualquiera habría dicho que eran niños privilegiados, hijos de una estrella, hijos de una leyenda, hijos de una mujer capaz de abrir puertas que para otros permanecerían cerradas toda la vida con la solidez específica de las puertas que no tienen manija en el lado de afuera. Pero la infancia no se mide por el brillo del apellido, ni por el tamaño de la casa, ni por los privilegios que ese apellido y esa casa producen en términos de lo que el mundo está dispuesto a ofrecerte antes de conocerte, simplemente porque conoce el nombre que cargas. Se mide por la paz. Y en aquella familia, la paz empezó a escasear demasiado pronto. Mientras María Victoria seguía luchando con la única herramienta que conocía a sus hijos, fueron creciendo entre fragmentos. Un poco de hogar, un poco de foro, un poco de teatro, un poco de madre, mucho ruido alrededor y demasiado poco tiempo real al centro, donde la presencia importa, no porque haga algo específico, sino porque simplemente está, y esa presencia simple y sin agenda es exactamente lo que los niños necesitan de sus padres, de una manera que no pueden articular, pero que sienten con la claridad de las cosas que el cuerpo procesa antes de que el lenguaje tenga las palabras para describirlas. Ella les dio comodidad, seguridad material, un apellido respetado, acceso a espacios que para la mayoría de las personas de su generación
eran completamente inaccesibles. Todo lo que el dinero y la fama pueden dar a los hijos de alguien que tiene dinero y fama y que entiende que dar esas cosas es una forma de amor, aunque no sea la única forma de amor ni la más importante. Pero no siempre pudo darles lo que los niños piden en silencio cuando nadie los ve. La certeza íntima de saber que mamá está realmente ahí, no pensando en el siguiente contrato, no calculando cuántos años más puede sostener la imagen antes de que el mercado decida que ya no la necesita, con la misma urgencia con que la necesitó durante las décadas anteriores. No mirando por encima del hombro hacia el lugar donde el miedo al hambre siempre esperaba con la paciencia de las cosas que no tienen prisa, porque saben que tarde o temprano la distracción llega, y cuando llega el regreso es inevitable. Y fue entonces cuando el vacío cambió de forma. María Victoria había cargado con el vacío de la pobreza durante su infancia. El vacío concreto y medible de los 3 pesos y la olla vacía, y el primer año de primaria que fue también el último. Sus hijos tuvieron que cargar con otro vacío, más difícil de explicar, más difícil de justificar ante un mundo que desde afuera veía todos los privilegios y que por lo tanto no tenía el marco de referencia para entender que los privilegios materiales no llenan el tipo específico de vacío que produce crecer al lado de alguien que está presente físicamente, pero que habita otro lugar. El vacío de crecer bajo una figura inmensa. El vacío de intentar existir al lado de una mujer que ya no pertenecía del todo a su casa, sino al imaginario de un país entero que la había adoptado como símbolo de algo que nadie le había preguntado si quería ser. Ser hijo de una leyenda puede parecer una bendición desde afuera. Desde adentro muchas veces se parece a una desaparición lenta. Todo el mundo sabe quién es tu madre. Nadie se detiene a preguntar quién eres tú. La pregunta que más importa en los años en que uno está formando la respuesta a esa pregunta queda sin hacerse, porque la presencia de la leyenda llena el espacio donde esa pregunta debería vivir. Ese peso cayó de manera especialmente cruel sobre Alejandro. No de un día para otro, porque las tragedias que se desarrollan dentro de las familias raramente tienen el momento dramático donde todo cambia de golpe, que las historias bien contadas necesitan para que el público pueda señalar exactamente dónde empezó el problema. Primero llegó la sensación de no encajar. Después, el impulso de romper algo, aunque sea uno mismo, con la lógica específica de quien ha entendido que la única manera de que alguien le preste atención es producir algo que no pueda ser ignorado, aunque ese algo sea exactamente el tipo de cosa que habría sido mejor no producir. Luego, la necesidad de llenar el hueco con cualquier cosa que estuviera disponible, independientemente de si esa cosa era conveniente o segura o compatible con el tipo de futuro que desde afuera parecía garantizado para alguien con su apellido y sus privilegios. Malas decisiones, compañías peligrosas, escándalos que llegaban a los oídos del medio con la velocidad que tienen los escándalos cuando involucran a alguien con un apellido suficientemente conocido para que el escándalo tenga valor de mercado para quien lo difunde. Sombras legales que en el México de esa época podían resolverse de maneras que el México de esa época tenía disponibles para quien tenía los contactos correctos y el peso específico necesario para activarlos en el momento correcto. Alejandro no estaba viviendo solo bajo el peso de su nombre. Estaba tratando de respirar bajo una montaña. Y María Victoria, que había sido capaz de enfrentar al hambre, a la censura, a los hombres poderosos de Durazo Moreno y a la viudez, descubrió que existía una batalla para la que no estaba preparada, de la manera en que lo había estado para todas las anteriores, la de ver a un hijo hundirse sin saber cómo rescatarlo, porque una madre puede mover influencias, puede pedir favores a las personas correctas, puede llamar al número que produce el resultado que necesita con la eficiencia de quien ha construido durante décadas una red de reciprocidades que en ciertos momentos puede ser activada
para obtener exactamente lo que se necesita obtener. Puede cerrar una puerta antes de que el escándalo estalle y llegue al tipo de registro público que ya no puede ser administrado con ningún mecanismo disponible. Pero no puede meterse dentro del alma de un hijo y arrancarle el dolor con las manos. No puede hacer que el vacío que ese hijo cargó durante años desaparezca simplemente porque ella ahora tiene la disposición de llenarlo, que quizás no tuvo cuando el vacío se estaba formando, y cuando haberlo llenado, entonces habría sido más fácil y menos costoso que intentar llenarlo ahora, cuando ya lleva demasiado tiempo siendo parte de lo que ese hijo es. Con los años comenzaron a filtrarse en el medio comentarios sobre situaciones donde María Victoria había tenido que recurrir a contactos y a peso específico para evitar que el derrumbe fuera mayor. Referencias a problemas serios que las personas que los conocían de cerca describían con la cautela de quien sabe que nombrarlos completamente tiene consecuencias que prefiere no asumir. En 1987, una fuente cercana al medio le dijo a una publicista que trabajaba en el circuito del teatro de revista que María Victoria había pasado 3 semanas sin dormir más de 2 horas por noche, gestionando una situación que involucraba a Alejandro y a 2 personas más, cuyos nombres la publicista nunca reveló públicamente, pero que describió como personas que en el México de finales de los 80 tenían el tipo de conexiones que hacen que ciertas situaciones requieran ser resueltas de cierta manera o no ser resueltas en absoluto. La situación se resolvió. El costo de resolverla nunca fue nombrado públicamente. Pero las personas que estuvieron cerca de María Victoria en los meses que siguieron describieron un cambio en ella que iba más allá del cansancio físico o del desgaste emocional que cualquier situación difícil produce en quien la atraviesa. Era la mirada de alguien que ha visto algo que prefería no haber visto, que ha tenido que hacer algo que prefería no haber tenido que hacer, que ha entendido que el sistema que durante décadas había usado para protegerse a sí misma podía ser usado también para proteger a los suyos, pero que ese uso tenía un precio que no estaba en ningún contrato firmado, porque los precios de ese tipo nunca están escritos en ningún lugar. Y así se cerró el círculo más amargo de toda esta historia. La niña que trabajó por 3 pesos para salvarse del hambre construyó una vida entera para que sus hijos no conocieran esa miseria. Lo consiguió, pero no pudo impedir que conocieran otra, la de crecer alrededor de una madre convertida en monumento, la de intentar ser una persona al lado de quien ya no era solo una persona, sino una categoría del imaginario colectivo de un país entero. Esa fue la verdadera maldición de María Victoria. No que la fama la destruyera a ella de manera directa y visible, sino que poco a poco empezara a desgastar también todo lo que ella quería proteger con una paciencia que ningún mecanismo de defensa disponible podía detener completamente porque el desgaste venía de adentro. Y entonces llegó el cuerpo, porque el cuerpo humano nunca olvida. Puede callar durante años, puede disfrazar el dolor con maquillaje y con luces y con aplausos y con fotografías cuidadosamente elegidas para mostrar exactamente lo que se quiere mostrar y nada de lo que no se quiere mostrar. Puede incluso engañar al público, hacerle creer que todo sigue intacto, que la leyenda permanece invencible, que la mujer que incendió escenarios y detuvo relojes con una sola mirada sigue siendo la misma de siempre. Pero llega un momento en que la carne deja de obedecer al mito. Para María Victoria, ese momento no llegó de golpe con el dramatismo que habría permitido identificarlo claramente como el inicio de una nueva etapa. Llegó lentamente, como llegan las tragedias más crueles, sin fanfarrias, sin música, sin aviso, con la acumulación silenciosa de los deterioros pequeños que cada uno por separado parece manejable y que juntos producen algo que ya no lo es. Durante décadas, su cuerpo había sido tratado como una obra de ingeniería imposible. La cintura apretada, el pecho contenido, la respiración disciplinada, la postura siempre firme, el vestido siempre exacto,
el personaje siempre por encima del agotamiento y del dolor y de la incomodidad, con la disciplina de quien ha aprendido que mostrar debilidad tiene un costo que excede el costo de ocultarla. Y aunque el país entero veía glamour, lo que en realidad se iba acumulando era deuda. Una deuda física que el cuerpo registraba con la precisión de los sistemas de contabilidad que no perdonan nada y que tarde o temprano presentan la factura completa, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que la deuda se contrajo. Años de tensión, años de presión, años de vivir dentro de una silueta que no admitía debilidad ni descanso, ni la posibilidad de que el cuerpo simplemente fuera lo que el cuerpo es cuando se le deja ser lo que es, sin los requerimientos de una imagen que necesita ser sostenida, independientemente de lo que el cuerpo esté sintiendo en ese momento. Hacia los últimos años de su vejez, esa factura empezó a llegar. El movimiento se volvió incierto, con la incertidumbre de los cuerpos que han perdido la confianza en el suelo. El equilibrio dejó de ser una certeza. Los dolores comenzaron a instalarse, no como episodios que llegan y se van, sino como compañía permanente que ocupa el espacio que antes ocupaba la ligereza del movimiento, que en los años del teatro Margo y de los 8 años de lleno total había sido una de sus características más recognoscibles. Y entonces, a finales de 2021, llegó el golpe, una caída en casa. Para cualquier persona mayor, una caída ya habría sido grave, con la gravedad específica de los eventos físicos, que en cierto punto de la vida dejan de ser recuperables completamente y que marcan una división entre el antes y el después, que el cuerpo registra de maneras que la voluntad no puede revertir simplemente decidiendo que el antes todavía es posible. Para ella actuó como una explosión tardía, como si el cuerpo entero hubiera estado esperando ese impacto para rendirse por completo con la rendición de quien ha resistido durante más tiempo del que parecía humanamente sostenible y que cuando finalmente deja de resistir, lo hace con toda la fuerza acumulada de los años de resistencia convertidos en colapso. Después vino la cama, la inmovilidad, las semanas convertidas en corredores blancos de hospital, los tratamientos, la recuperación incierta que avanza y retrocede con la lentitud de los procesos, que no tienen una línea de llegada clara, porque el destino no es la recuperación completa, sino la estabilización, en un punto que es mejor que lo que había inmediatamente después del golpe, pero que no es lo que había antes de él. Para una mujer que había sido símbolo de movimiento y de dominio escénico y de la capacidad de llenar un espacio con la sola presencia de su cuerpo, depender de otros hasta para incorporarse, era algo más que una limitación física. Era una humillación íntima, una de esas derrotas que nadie ve en pantalla, pero que destruyen por dentro con la eficiencia de las cosas que atacan exactamente donde la persona es más vulnerable, porque conocen el mapa de esa vulnerabilidad con una precisión que ningún enemigo externo podría tener y que solo puede existir en algo que viene de adentro. La pandemia terminó de hundir lo que quedaba de su resistencia emocional, encerrada, lejos del bullicio de la familia, separada de los abrazos y de la mesa compartida y de los domingos que alguna vez pudieron parecer normales, con la normalidad de las cosas que solo se reconocen como normales cuando ya no están disponibles. Fue entonces cuando el dolor dejó de ser solo físico. Se volvió tristeza pura, una tristeza tan espesa y tan antigua y tan acumulada que parecía enfermar el aire de los espacios donde vivía, con la densidad específica de las emociones que llevan demasiado tiempo sin ser nombradas completamente para que todavía puedan ser contenidas con los mecanismos de contención que habían funcionado durante décadas. María Victoria, la mujer que había sobrevivido a la pobreza y al deseo de los hombres y a la muerte de Rubén y a la devastación íntima de su hogar y a los años de Durazo Moreno y a las noches dentro de vestidos que apretaban el pecho hasta que respirar era un esfuerzo consciente
empezó a ceder ante algo más simple y más devastador que todo eso: la soledad. Y la imagen final de esa caída fue insoportable, de una manera que no requiere dramatismo para serlo, porque la realidad que describe ya tiene todo el peso necesario, sin que nadie agregue nada. En 2022, durante una aparición pública en la Basílica de Guadalupe, la misma basílica a la que había llegado durante décadas, caminando con esa postura que era en sí misma una declaración de algo que el lenguaje raramente puede capturar, con la precisión que el movimiento sí capturaba, ya no estaba la mujer que entraba a un recinto y lo dominaba con la sola presencia de su cintura imposible. Ya no estaba la vampiresa, ya no estaba la sirena. Lo que el público vio fue a una anciana en silla de ruedas, reducida, frágil, casi desvanecida dentro de sí misma, como si la vida hubiera ido apagando una lámpara poco a poco, hasta dejar apenas un resplandor que todavía era reconocible para quien sabía qué estaba mirando, pero que ya no tenía la intensidad que había definido todo lo anterior. Ese fue el final verdadero de una era. No cuando dejaron de sonar sus canciones en las radios. No cuando la industria envejeció y los formatos cambiaron y los teatros de revista fueron reemplazados por otros tipos de entretenimiento que el mercado consideró más convenientes para las audiencias del nuevo siglo. No cuando los periódicos dejaron de perseguirla con la urgencia de los medios que necesitan figuras que generen noticias con la regularidad que sus ciclos requieren. El final llegó cuando el cuerpo que había sostenido el mito durante tantos años ya no pudo seguir cargándolo. Y entonces quedó a la vista la verdad más cruel de toda esta historia. Recapitulemos con los datos que ya no pueden ser reescritos por ningún homenaje disponible. El 26 de febrero de 1923 nació en Guadalajara, Jalisco, María Victoria Gutiérrez Cervantes. No en 1927, no en 1933, en 1923. Un siglo y más de vida que el espectáculo intentó comprimir en una cifra más conveniente para el relato que quería vender sobre ella. A los 9 años subió a su primer escenario, empujada no por un sueño, sino por el hambre. 3 pesos. La diferencia entre cenar o no cenar. La primera lección sobre lo que su cuerpo podía producir y sobre lo que ese cuerpo tendría que pagar por producirlo. Primer año de primaria. El único. Después la escuela dejó de ser posible y la necesidad ocupó su lugar con la naturalidad de las sustituciones que no piden permiso. En 1949, el Teatro Margo. 8 años de lleno total. La explosión que convirtió a la niña de Guadalajara en un fenómeno nacional con la velocidad de los encuentros entre el talento real y el momento histórico que lo necesitaba. Y debajo de todo ese éxito, la cintura que apretaba, el pecho que contenía, la respiración disciplinada, el artículo de 1952 que nunca se publicó, las notas del periodista guardadas en una caja que su hija encontró en 2019. La anotación que decía costillas 2. Cicatrización completa. Regresó al escenario en 40 días. El precio físico de ser inolvidable, pagado en el único lugar donde los precios de ese tipo siempre se pagan. El cuerpo, los hombres, los empresarios, los políticos. Arturo Durazo Moreno. El campo minado, donde cada invitación podía esconder una amenaza y donde la única respuesta disponible para quien quería proteger lo que había construido era la inteligencia fría de la sobreviviente, que escucha y recuerda y archiva y devuelve el golpe antes de ser arrinconada. El contrato de 1971, que se retrasó 6 meses porque alguien llamó desde una oficina gubernamental para comunicar que María Victoria había rechazado una invitación de las que no se rechazaban sin consecuencias. Las condiciones que cambiaron. El productor que prefirió no hablar de ello durante décadas. Rubén, el único refugio real.
el único hombre que atravesó el muro de disciplina que había tardado décadas en construirse. El 15 de junio de 1974, la muerte que partió su vida en dos y que cerró para siempre la posibilidad de volver a creer que el descanso era algo a lo que tenía derecho, la fe más fuerte, el trabajo más feroz, la disciplina casi religiosa, el duelo convertido en productividad, el vacío convertido en contratos. Alejandro, el hijo que creció bajo una montaña, el vacío heredado en forma de ausencia, las situaciones que requirieron ser resueltas de maneras que el medio conocía, pero que nunca nombró completamente, la mirada que cambió después, el costo no escrito de haber usado para proteger a un hijo el mismo sistema que durante décadas había usado para protegerse a sí misma, la caída de 2021, la cama, los corredores blancos, la inmovilidad, la pandemia, la soledad espesa y antigua, la silla de ruedas en la basílica en 2022 y en 2025 la revelación de la familia. En 1923 todo adquiere otra dimensión con ese número. No estamos hablando solo de una estrella del espectáculo mexicano. Estamos hablando de una mujer que pasó más de un siglo sosteniéndose a sí misma como pudo con los instrumentos que tenía disponibles, que no siempre fueron los instrumentos que habría elegido si hubiera tenido más opciones, pero que fueron los únicos disponibles para alguien en su posición, en su época, con su historia. 48 películas, más de 100 discos, más de medio siglo de viudez después del 15 de junio de 1974. Miles de noches respirando dentro de vestidos que parecían diseñados para inmortalizarla y que con el tiempo terminaron pareciendo exactamente lo que eran, una condena. Y sin embargo, hay una victoria que nadie le pudo arrebatar. Sobrevivió a sus críticos, a sus censores, a muchos de los hombres que alguna vez creyeron poder usarla, exhibirla o domesticarla con la autoridad que el sistema de su época les había conferido para hacer exactamente eso con las mujeres que tenían la mala fortuna de ser suficientemente visibles para entrar en su radar. Vivió lo suficiente para ver desaparecer a varios de los poderes que la rodearon. Vivió lo suficiente para que la verdad de su fecha de nacimiento emergiera y con ella la comprensión de todo lo que esa fecha contenía. Y vivió lo suficiente para que esta historia pudiera contarse. Esa es, quizás, la última victoria de María Victoria. No la del cuento de hadas con felicidad tardía y redención limpia y el tipo de final que el público prefiere, porque no requiere que nadie se siente con la